Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar acá esta sesión que nos habíamos comprometido para hacer en vivo. Realmente tengo muchísimas preguntas que muchos de ustedes nos anticiparon. Bueno, vamos a ver si en este lapso que estamos al aire con ustedes vamos a intentar contestar la mayoría. Y si hay algunas otras, bueno, acá Pablo, que me está asistiendo, me las va a alcanzar para ir contestando en la medida de lo que podamos. Hoy no hemos hecho el clásico video diario, pero bueno, justamente porque al hacer este vivo vamos a comentar un poco lo que sucedió en esta jornada de hoy y un poco hablar de este contexto que nos preocupa básicamente por lo que está sucediendo en los principales mercados de referencia y claro, también por lo que pasa en el mercado local. Arranquemos con el día de hoy. El Merval, para aquellos que no siguen habitualmente el mercado el día a día, hoy terminó bajando el 1,61%. Fue una jornada que fue de más a menos. Fue una jornada donde había algunas cosas para mirar, sobre todo después del dato relevante de la elección de Brasil, que no por que se descontaba lo que iba a suceder tenía menor importancia, y sucedió lo que siempre sucede en los mercados cuando prácticamente la mayoría descuenta lo que va a pasar, el famoso comprar con el rumor y vender con la noticia. Bueno, algo de esto pasó. Los mercados en general arrancaron a la suba en la mañana, sobre todo el mercado americano, que era el que más nos venía preocupando. Y lo mismo pasó con la bolsa brasileña. El Merval se acopló con las primeras operaciones de la jornada. Inclusive los títulos públicos argentinos lucían en verde, estoy hablando de las paridades, y el dólar ligeramente para abajo. Con el correr de los minutos, lo único que más o menos se mantuvo en esta tesitura fue el valor del dólar, que curiosamente bajó el minorista y subió un poquitito el mayorista sin grandes cambios. Estamos a 48 horas del fin de mes, eso no cambió demasiado. La demanda de dólares ha mermado muchísimo en la Argentina. Por suerte parecería que este nivel de las tasas de interés está haciendo el trabajo que buscaba la autoridad monetaria. Pero hablemos un poco de mercados antes de meternos en política monetaria, que muchos me preguntan sobre ese tema. El mercado americano fue desandando gran parte del camino. Hay algunos balances que están viniendo bien, pero no están teniendo la repercusión que tuvieron en otros momentos. En general, cuando en Estados Unidos, en las últimas presentaciones de balances, cuando venían por encima de las expectativas, lo que se notaba un promedio de suba de esas acciones del 1,5%. Estoy hablando de promedios. Y acá lo que estamos viendo, que ante las mismas presentaciones de empresas que vienen por encima de lo que se esperaba, el resultado termina siendo negativo, en casi el mismo guarismo, pero del lado perdedor. Hoy fue una jornada donde el Dow termina negativo. No fueron grandes bajas como la que vimos la semana anterior, pero ya preocupa un poco. También estamos frente a elecciones en los Estados Unidos. El 6 de noviembre es una elección importante, donde al menos las estadísticas que se conocen, las encuestas que se conocen, darían ganador a los republicanos en la mayoría en el Senado, donde seguiría teniendo mayoría, en la Cámara, en lo que sería diputados, ahí estarían ganando los demócratas, aunque cuando uno toma el conjunto y compara con lo que fue el gobierno de Obama, a Trump no le estaría yendo nada mal, inclusive superando en algunas cosas los porcentajes que había logrado Obama. Y también hay elecciones en gobernadores y allí estarían ganando la mayoría también los republicanos. Con lo cual, así como se ven las cosas a priori, faltando una semana o un poquito más de una semana, creo que los dos partidos tendrían cosas para festejar. Pero bueno, dejemos que el tiempo nos diga qué es lo que va a suceder, pero indudablemente esto también va a tener repercusiones. Volviendo a la jornada de hoy, fue un día donde el dólar se apreció en el mercado internacional. El dólar index subió apenas 0,20. Esto quiere decir que todas las demás monedas retrocedieron un poquitito. A todo esto, a lo que fue el peso argentino, nada para destacar con respecto a lo que fue el mundo. Y en Brasil, donde esperábamos, o muchos esperaban tal vez un mercado festejando, bueno, el festejo duró poco, duró las primeras horas de operaciones y terminó cayendo. La bolsa brasileña terminó cayendo el 2%. Nada que fuera
algo que no se podía prever a priori. Ustedes recuerden lo que fue cuando ganó Macri, que en algún momento también se especulaba con que podía ser el presidente, o digamos la elección que los mercados favorecían a priori. Bueno, acuérdense aquel mes de diciembre del 2015, la baja que tuvo el mercado. Hay todo un proceso de digestión de lo que fue la previa a las elecciones, las encuestas. Bueno, todo eso, la acción siempre se produce de antemano y luego hay como una suerte de toma de ganancia, una decantación, y también habrá que ver cuáles son los planes, aunque bastante se conoce de lo que va a hacer Bolsonaro, que en alguna medida creo que va a ir más por el lado de la ortodoxia. Después habrá un montón de cosas para comentar, y después están todos este tema de estas declaraciones que sacaron algunos medios que van a dejar al Mercosur y a la Argentina en un segundo plano. Miren, yo creo que realmente el tema del Mercosur y la Argentina van a ser cosas que se van a ir valuando a lo largo que vaya transcurriendo el tiempo, porque seguramente van a negociar muchas cosas en conjunto, porque hay muchos intereses comerciales que tienen los dos países, como ser, por ejemplo, la negociación con el mercado europeo. Indudablemente se abre una nueva etapa para Brasil. Yo creo que esto va a ser beneficioso para Brasil, probablemente logre llevar adelante algunas reformas. Es muy temprano para evaluar este tipo de cosas, pero a priori parecería que esto pone a Brasil en la senda del crecimiento, más allá de lo que pueda pasar de corto plazo. Yo no estoy hablando de lo que va a pasar mañana, ni siquiera de lo que va a pasar en los próximos 30 días. Por eso me remito a lo que pasó en Argentina cuando ganó el presidente Macri. Pero después nosotros vimos un desarrollo muy importante del mercado argentino que recién se vino abajo a partir de, bueno, el máximo lo tuvimos en enero de este 2018, y yo creo que el cambio de la política, aquella famosa conferencia de prensa en diciembre del 2017 fue un antes y después nos vamos a meter con Argentina. Pero digamos, tuvimos desde el comienzo de la presidencia de Macri hasta enero del 2018 un Merval que logró máximos. En Brasil es probable que el crecimiento empiece a verse más nítidamente en los próximos años, y eso para Argentina es una buena noticia. Es una buena noticia porque Brasil es nuestro principal socio comercial. Es una buena noticia porque una buena parte de las exportaciones argentinas se dirigen al mercado brasileño. Es una buena noticia porque tal vez si Brasil lleva adelante todas las políticas que de alguna manera dejó traducir Bolsonaro, el real se puede llegar a apreciar, o al menos no devaluar como podríamos haber pensado si se daba la otra instancia, si hubiera ganado el otro candidato. Y esto le quita una presión adicional al peso argentino. Así que hay un conjunto de factores que terminan siendo positivos para Argentina. Lógicamente habrá que ver cómo lleva adelante toda la política, o cómo son los anuncios ya en detalle del presidente brasilero. Vamos al caso argentino. Hay muchas preguntas de lo que va a suceder, sobre todo el año próximo, de cómo va a seguir el plan económico del presidente Macri, cómo la política monetaria, si va a tener éxito o no. Yo lo primero que quiero decirles a ustedes es que la bola de cristal hoy no me está funcionando. Digamos, yo puedo tener una opinión que puedo decir, bueno, estimo de que puede pasar tal o cual cosa, y con respecto a distintos activos de mercado puedo tener mi opinión de cuáles son aquellos que pueden verse más favorecidos. De todas maneras, ni que hablar de lo que ha sucedido en los últimos meses, pero todos sabemos la enorme volatilidad que tenemos en nuestro mercado y cómo van cambiando las condiciones de las variables económicas en Argentina. Con todo, tengo que ser absolutamente honesto. Yo creo que hemos llegado a una situación bastante compleja, que al gobierno no le quedaban muchas salidas. Hay mucha gente que es muy extremista con el tema de cómo va a finalizar todo este proceso, esta nueva política con las altas tasas de interés.
Y acá nos metemos en un tema donde va por un lado la herramienta económica y por el otro lado van una serie de consideraciones políticas. Aclaro que no me quiero meter en el tema político, cada uno puede tener su forma de pensar, pero creo que la manera en que se llega a esto es por muchas cosas que el gobierno recibió, muy complejas, muy difíciles de sobrellevar, muy difíciles de resolver. Quiso resolver todas las cosas al mismo tiempo y cometió errores. El tema del gradualismo fue un tema complejo de manejar. Probablemente si estas decisiones se hubieran tomado hace un tiempo, hoy estaríamos hablando de otra cosa. De hecho, hay una diferencia importante con lo que quiere hacer Bolsonaro. Quiere arrancar con el déficit cero de movida, minuto cero. Veremos si lo logra y cómo le va. Yendo al caso argentino, hay que decir que hoy las tasas del ELIC, el Banco Central las bajó un poquitito, logró bajarlas al 70-63, son bajas simbólicas. Yo creo que el nivel de las tasas de interés, de las altísimas tasas de interés que los bancos están colocándole su dinero al Banco Central, de alguna manera están en línea con la inflación esperada. Yo creo que es un error mirar las tasas nominales sin considerar las cifras de inflación. Yo creo que hay que mirar las tasas de interés en términos reales, y estas tasas que nosotros estamos viendo guardan relación con los índices de inflación que vimos, sobre todo el mes de septiembre, que fue muy alta, probablemente la de octubre. El gobierno está esperando alrededor de un 5% de inflación, también sea un número lo suficientemente alto para justificar que todavía esas tasas de interés se mantengan en ese nivel. Y si las cosas salen como espera la gente del Banco Central y el Ministerio de Economía, vamos a ver tasas de inflación en el orden del 3% en noviembre y en diciembre. Si esto se va dando, es posible que veamos niveles de tasa de interés más bajos. Yo creo que hasta que no se vean niveles más cercanos al 3%, va a ser muy difícil de que la tasa de interés baje de la que hoy estamos hablando, ¿no? La de las LELIQ, bajen del 60%, creo que eso le va a costar. Pero si hay una oportunidad de que el dólar se acerque al piso de la banda cambiaria, cosa que parecería ser bastante factible, allí es donde el Banco Central, si bien no tiene una forma definida de cómo actuar, seguramente va a salir a comprar dólares, y esa emisión que va a generar para comprar esos dólares no la tiene que absorber, y entonces este dinero podría hacer de que la tasa de interés baje. Básicamente este es el andamiaje, básicamente este es el esquema que tienen pensado. Obviamente para arriba, a través de distintas licitaciones, el Banco Central, cuando se supere, si es que se supera el techo de esa banda cambiaria, a través de licitaciones puede salir a vender partidas de 150 millones de dólares para calmar esto, que evidentemente por ahora, por lo que hemos visto, no se ha dado. Tienen que entrar esta semana el primer tramo que nos está otorgando el Fondo Monetario. Son aproximadamente 5.700 millones de dólares. Lo que cambia con respecto a lo que era la presentación anterior es que estos fondos el gobierno solo los va a poder seguir recibiendo en la medida que vaya cumpliendo con las metas pautadas con el fondo. Son precautorios. Eso quiere decir de que va a ser muy relevante que el gobierno vaya cumpliendo con cada uno de los compromisos que se fue comprometiendo con el Fondo Monetario Internacional. Si todo sale bien, es posible que el dólar se mantenga dentro de la banda cambiaria, y como muchos piensan, yo también soy de esa idea, es posible que en algún momento el dólar toque el piso de la banda y el Banco Central pueda salir a comprar dólares, sobre todo cuando empiecen a ingresar en Argentina dólares producto de exportaciones, cosa que vamos a empezar a ver algo de la gruesa ahora en el mes de diciembre, y más adelante, el año que viene, tenemos un año donde ya los números de la balanza comercial van a ser más favorables para el gobierno. Recordemos que en la comparación interanual seguramente vamos a tener números muy favorables por el tema de lo que fue este año con la sequía. El año que viene la cosecha viene bastante bien y empieza a mejorar mucho todo lo que tiene que ver con el sector energético. Es conocido el tema de el comienzo de las ventas
de las exportaciones de gas a Chile y está previsto, inclusive hubo algunos anuncios en la semana anterior por la gente de YPF que estuvo en los Estados Unidos de cómo va a ser el cronograma o lo que se supone que va a ser el cronograma de exportaciones futuros de petróleo y de gas para Argentina, cosa que en algunos años abre un panorama impensado hace algunos años atrás. Miren, lo que quiero transmitir más allá de lo que es el día a día, si todo esto se lograra llevar a la práctica, de acá a 4 o 5 años, lo que va a generar el sector energético para Argentina va a ser algo muy parecido a lo que hoy generan las cosechas, un año de buena cosecha para Argentina, con una cosa a favor: no depende del clima. Entonces estas cosas, cuando uno las mira de cara al futuro, nos permite ser optimistas de cara a lo que viene. Por supuesto que hay que transitar todavía durante algunos meses donde vamos a ver un proceso recesivo que yo creo que va a ir de mayor a menor, es decir, yo creo que el nivel de actividad, si bien todavía va a seguir disminuyendo, cada vez lo va a hacer en menor forma, y probablemente hacia el verano vamos a empezar a ver alguna recuperación, perdón. Bueno, pueden dejar sus preguntas y vamos a empezar a responder algunas que nosotros ya tenemos aquí. Muchos me preguntan qué va a pasar con el mercado en el 2019. Y la verdad, lo que pase con el mercado en el 2019 va a depender mucho de cómo venga, uno, la economía, y dos, y muy importante, cómo vengan las encuestas. El gobierno tiene pensado que a partir del segundo trimestre, algunos hablan del tercer trimestre, ya vamos a estar viendo ciertos indicios de recuperación. Y bueno, he leído algunos comentarios de las proyecciones que se hacen, y se habla de un cuarto trimestre. Esto ya es para entusiasmarse si se lograra, pero bueno, esto no quiere decir que tiene que ver con todo el año. Se habla de un crecimiento, un ritmo del 8% para el cuarto trimestre. Esto no quiere decir de que el año va a crecer, sino que todavía va a dar negativo, pero es algo que se especula que va a ser de menos a más. Por supuesto que los mercados van a estar mirando una sola cosa, van a estar mirando el ritmo de las encuestas. El dinero del Fondo Monetario Internacional no puede ser utilizado como se utilizó este año para salir a vender y frenar el valor del tipo de cambio. Es más, tampoco lo puede hacer el gobierno, el Tesoro a través del Banco Nación, sino que lo tiene que hacer el Banco Central a través de licitaciones. Y ese dinero puede ser utilizado casi con exclusividad para cancelar vencimientos de deuda que tiene el gobierno nacional. Así que esto nos lleva a cuáles son los factores que pueden generar una mayor oferta de dólares. Y claramente el tema de la cosecha el año próximo aparece ahí en primer lugar. Pero ¿qué van a mirar los mercados? ¿O qué tenemos que mirar nosotros, que nos va a dar de alguna manera la señal de lo que están mirando los mercados? Como siempre marco en todos los videos, uno, la paridad de los títulos públicos. Cuando hablo de la paridad de los títulos públicos, para aquellos que no están muy familiarizados con esto, es los precios en dólares de los bonos que cotizan en el mercado local. Si ustedes se fijan en las páginas de bolsa, el mismo bono, mucha gente a veces confunde, cree que son bonos distintos. Por ejemplo, en un Bonar 2024, que es un bono en dólares, tiene un precio en pesos y tiene el mismo bono un precio en dólares. Cuando uno mira en el mercado el precio del Bonar 2024 en pesos, uno mira el precio del título como si fuera AI24, AY24, allí va a aparecer el valor del bono en pesos, y si le agregamos AI24 la letra D, eso quiere decir cuánto vale ese bono en la cotización en dólares. Y también a veces cotiza el AI24 con la letra C, que es cuánto vale el bono puesto en una cuenta, quiere decir la C de cable, puesto en los Estados Unidos. Se opera mucho
menciona el 24 porque es un bono que tiene una enorme liquidez, y lo que nosotros tenemos que mirar son las cotizaciones que terminan con la letra D. Eso nos da una idea de si los precios de los bonos en moneda dura, en dólares, están subiendo o bajando. Esto es lo que se toma en cuenta para determinar el riesgo país. Cuando el precio de los títulos en dólares aumenta, el riesgo país va para abajo. Esto es una señal de la confianza o desconfianza que están teniendo los inversores, fundamentalmente los inversores internacionales, en el gobierno local. Todo esto, todo este apoyo que hemos recibido del Fondo Monetario Internacional es una suerte de puente, miremoslo de esta manera, que el gobierno ha logrado para transitar este camino donde los vencimientos de deudas pueden estar cubiertos con este dinero que está recibiendo por parte del fondo, mientras el gobierno hace el trabajo para reducir el déficit, en este caso el déficit primario, para llevarlo el año próximo a cero. Ojalá que lo pueda lograr. Y en todo esto que nosotros estamos viendo de discusiones en el Congreso del presupuesto, lo que se está discutiendo es qué se corta o qué no se corta, o en qué magnitud se corta, y con todas las negociaciones que ustedes se imaginarán que hay para lograr ese déficit cero, por un lado reduciendo gastos, por el otro lado aumentando algunos impuestos que en definitiva lo terminan pagando las empresas y nosotros como consumidores. Si eso se lograra, lo que va a quedar a fines del año 2019 es el déficit producto de los intereses por la deuda. La realidad es que si el gobierno estuviera endeudándose a estos niveles de tasa de interés que hoy les está exigiendo el mercado, ese costo financiero sería más alto. La idea es que si el déficit fiscal se va reduciendo, ese costo de endeudamiento tiene que tender a bajar, el precio de los títulos públicos debería de tender a subir, y al subir el riesgo país disminuye y Argentina puede retornar a los mercados y entonces financiarse sin la necesidad del fondo, que en definitiva fue como una suerte de puente hasta lograr Argentina la normalidad. Por supuesto que esto es el bosquejo de algo que tiene que pasar a lo largo de los próximos años. Veremos si la política y los mercados le dan el ok para eso. El termómetro, como les decía, para ver si esto está funcionando o no está funcionando, es básicamente el precio de los títulos. Ahora, hay también un contexto macro que complica o no la situación en la cual se desarrollan las actividades. Y dentro de ese contexto macro, lo que más está preocupando en estos tiempos es lo que está sucediendo con el mercado americano. Fue la gran preocupación de todo el 2018 por la suba de tasas que implementó la Reserva Federal. Según lo que ha dicho su número uno, Jerome Powell, vamos a tener una última suba de tasas de interés en el mes de diciembre. Enfrente de él, Donald Trump, que no quiere saber nada porque va a contramano de lo que él quiere hacer con su política económica. Él quiere tener, es un gobierno proteccionista, y obviamente una suba de tasas de interés fortalece el tipo de cambio y complica las cosas, máxime cuando está empeñado en una guerra comercial. Hoy gran parte de lo que sucedió en los mercados tiene que ver con esto. Hubo algunos anuncios que salieron en un medio norteamericano, en Bloomberg específicamente, donde hablaba de que se estaba preparando una nueva batería de aranceles por productos que todavía no están contemplados entre lo que Estados Unidos, lo que ingresa, los productos chinos que ingresan a los Estados Unidos, si es que no tiene buen resultado la próxima cumbre que va a tener Trump con el presidente de China. Bueno, todo este tipo de cosas que tienen que ver con la guerra comercial no son buenas noticias. Obviamente, en el medio de todo esto están llegando balances al mercado americano, y lo que estamos viendo es que no están teniendo, como les decía hace un ratito, el impacto, los que vienen, el impacto que tenían en otros momentos. Dicho en otras palabras, es como que estamos en un mercado que está lo suficientemente maduro. Algunos creen que nos estamos metiendo de cabeza en un bear market, en un mercado bajista. La verdad es que es difícil predecir esto, pero es cierto que estamos teniendo una corrección un poco más importante que la que hemos tenido en otros momentos. Muchos economistas ven esto o anticipan esto para el año 2020. Yo creo que para que se den estas circunstancias deberían de empezar a aparecer algunos datos en la economía americana que sugieran cierto
enfriamiento, cosa que no está pasando. Tampoco está pasando un aumento de la inflación. Esto le da la derecha a Trump en cuanto a que tengan que subir la tasa de interés para anticiparse. En realidad lo que dice el uno de la Reserva Federal es: nosotros subimos las tasas de interés para cuando la economía se enfríe tener más balas, es decir, más posibilidad de bajarlas, para poder de alguna manera hacer que la economía se pueda volver a encarrilar, cosa que fue lo que sucedió a partir del 2008 cuando se produjo esa baja de tasas de interés. Si las tasas hubieran estado en niveles mínimos no se podían bajar. Bueno, después por eso vinieron todos los programas de estímulo, pero no me meto en otro tema. Así que hoy está todo planteado para que tengamos una nueva suba de tasas de interés en diciembre, pero en el medio tenemos la elección crucial del 6 de noviembre y yo creo que todo esto que estamos viendo en el mercado americano, ojalá no me equivoque, tiene que ver con esa elección y tiene que ver con todos estos chisporroteos que hay por esa guerra comercial que estamos viviendo con China. De hecho, la tasa de 10 años hoy se mantuvo en el mismo nivel con la tasa de 2 años. La Reserva Federal lo que quiere es, ¿por qué sube las tasas? Quiere que se separe, que las tasas largas suban alejándose de las tasas cortas, porque es de libro que cuando las tasas cortas el rendimiento se acerca a las tasas largas, ni que hablar cuando las cruzan, están anticipando y ha probado ser a lo largo de los años un buen predictor de que estamos muy cerca de una recesión. Bueno, hoy se mantuvieron en los mismos niveles que tenían la semana anterior, por ese lado no hubo demasiados problemas, pero bueno, son todas cosas para ir mirando. Yendo al lado argentino y al año 2019, claramente las encuestas van a jugar un papel preponderante. Ya cuando empiecen las encuestas, está claro que los mercados, más allá de todas las cosas y los errores que hemos visto hasta acá, creo que prevalece la opinión, ni que hablar el mercado internacional, que ha apoyado mucho a esta administración, favorecen como positivo una continuidad de esta administración para un próximo periodo, y en la medida en que las encuestas den cierta chance de que esto se pueda llegar a dar, podamos ver mejoras importantes tanto en la paridad de los títulos públicos, ni que hablar de la renta variable que dejo para el final. ¿Qué estrategias podemos hacer nosotros? Bueno, obviamente cada uno de nosotros, ustedes, van a tener una idea de qué es lo que puede llegar a suceder con esa elección de octubre del año próximo. Si la idea es de que esta administración va a triunfar, es probable que las paridades de los títulos públicos se fortalezcan. Es más factible y más manejable por esta administración todo lo que tiene que ver con la deuda pública. En realidad no tenemos grandes vencimientos el año próximo. Es imposible que tengamos un default de acá hasta octubre. Hay vencimientos más importantes en el 2020 y el 2021. Y acá es donde viene todo el tema de vamos a una reestructuración, vamos a tener un default. Ese es el fantasma que está. Obviamente es mucho más factible que se dé esta chance si el gobierno pierde las elecciones, salvo que hubiera un compromiso de los posibles ganadores de la elección diciendo de que va a haber un respeto por el tema de la deuda externa. Bueno, nada de eso es lo que estamos viendo. De hecho, hemos visto algunos de los candidatos diciendo que van a romper con el Fondo Monetario. Esto no ayuda mucho para el futuro. Entonces, ante esta circunstancia, ¿qué podemos hacer nosotros con nuestras inversiones? ¿Qué cosa me protege a mí? Bueno, obviamente me protege cualquier inversión en moneda dura de corto plazo. De corto plazo estoy diciendo que venza antes de octubre del año próximo. Y la verdad es que no tenemos demasiadas cosas. ¿Qué tenemos de corto plazo que venza antes de octubre del año próximo? Las LETES. Hay bastantes licitaciones de LETES, prácticamente cada 2 semanas hay una nueva licitación. También se pueden comprar por mercado secundario. El gobierno ha logrado bajar el costo de la colocación de las LETES. Arrancó con un 7%, después la bajó al 6% y la licitación de la semana anterior fue del 5,5%. Y lo bueno, la buena noticia que hubo en la última licitación es que logró una renovación
de casi el 95%, cosa que el gobierno en algún momento había dejado trascender, de que si renovaban el 40%, esto es lo que tenían como hipótesis de mínima en sus cálculos, estaba dentro de lo previsto. Bueno, empezó a lograr algunos porcentajes superiores, 60, 70, y en la última licitación que se liquidó el viernes de la semana anterior, logró un 95% de aceptación, que no fue poca cosa. Para aquellos más arriesgados, tenemos los títulos cortos. El 2024 es el caballito de batalla del mercado, un bono que paga amortización, empieza a amortizar, a devolver capital. En mayo del año próximo, amortiza el 16,66% del capital, y tenemos en noviembre y en mayo pagos de renta, lo cual hace que por cada 100 bonos recuperemos de acá a mayo un 25% del capital. Ahora, imaginemos otro escenario, y esto estamos dentro del terreno de la coyuntura. Imaginemos que tenemos el temor de que pueda haber algún problema con la deuda. Más allá de que uno podría decir, bueno, puedo no tener nada, agarro, compro dólares y me quedo esperando, porque a medida que nos vayamos acercando a octubre, el problema es si yo compro algo que venza más allá de octubre. Y si a nosotros, argentinos, tenemos ese temor, tenemos ese miedo, y claro, tenemos un pasado que nos condena atrás, imagínense qué es lo que piensa un inversor extranjero. Entonces, por eso les hablo de las encuestas, por eso les hablo de lo que cada uno piensa que va a pasar. Pero si con todo quisiéramos invertir en bonos locales, por supuesto que son resultados diametralmente opuestos si gana el candidato A, llamemos actual administración, o si gana la oposición. Pero yo podría armar una estrategia, por ejemplo, de la siguiente manera, pensando en lo que fue el default anterior. Los bonos que menos sufrieron en una reestructuración son los bonos de largo, son los bonos que tienen la menor paridad. Ojo, acá no estoy pensando en sacar la mayor rentabilidad, sino estoy pensando en una estrategia defensiva. Y una estrategia defensiva podría ser, y este es el primer lugar donde lo digo, podría ser, por ejemplo, tener un porcentaje en bonos cortos, en letes que vencen antes de octubre, y otro porcentaje en bonos largos, llamémosle el bono par en dólares, que tiene una paridad del 50 y pico por ciento. Creo que 53, 55%. Las letes se me van a transformar en dólares. ¿Y cuánto compro de cada uno? Bueno, acá te pregunto, ¿qué porcentaje crees que hay de que gane la actual administración? Bueno, ese porcentaje, compralo de bonos largos. Si vos crees que el porcentaje mayor está porque pierda, bueno, ese porcentaje compralo de letes. Bueno, esa sería una posibilidad. ¿Y qué pasa si salió la cosa bien? Y si salió la cosa bien, los bonos que tienen la paridad más baja son los bonos que van a recuperar porcentualmente hablando más. Y tengo los dólares para invertir nuevamente o entrar nuevamente en el mercado y dormir tranquilo, porque eso también es importante, tener la cabeza fría al servicio del corazón caliente y no tener caliente los pies y salir corriendo del mercado y comerme una enorme pérdida. Esto es algo que yo puedo hacer. Ahora, vos pensá esto, muchas veces nos dicen los bonos cortos son los que más nos protegen. Sí, pero hay muchos bonos cortos, como el Bonar 2024, como el Bonar 2020, que son los bonos más cortos, incluso el 2020. Tomemos el Bonar 2020. Vence en el 2020. Si yo tengo una reestructuración de deuda antes, es el que se come la piña más grande, porque es el que tiene la paridad más alta. Yo no estoy sugiriendo que esto vaya a pasar, pero te cuento lo que pasó en el 2001, porque lo viví en carne propia. Había bonos, como por ejemplo el bono externo 1992 que vencía en el 2002. Y había un bono que hacía poco que se había emitido, que era el Global 2030, que sería el equivalente a un bono para ahora, que tenía, creo que una paridad alrededor del 30%. ¿Sabes qué pasó cuando se produjo el default y la reestructuración de la deuda? Al que tenía el Bonex 92, que le faltaba muy poquito para cobrar, le dieron para elegir lo mismo que al que tenía un Global 2030. Suponete que eligieron, qué sé yo, el bono discount o el bono par, el que tenía 100 bonos del 1992. Le dieron lo mismo que al que tenía 100 bonos del Global 2030. Por eso, pensando en aquello y sabiendo que
no siempre la historia se repite, es que se me ocurrió pensar esto como una alternativa. Por supuesto, no tengo idea qué va a pasar en octubre del año próximo. Como todos ustedes, tengo mi predilección. Ojalá que a Argentina le vaya bien, pero obviamente esto se va a ir modificando a partir de las encuestas que vayamos viendo. Con respecto a la bolsa ha caído mucho. Las acciones han caído mucho desde los máximos que tuvimos en enero de este año. Los $1.800 que registró el Merval en enero fueron un máximo. Obviamente era un máximo muy difícil de sostener, exagerado en mi opinión. Pero también vimos un mínimo por debajo de los 700 puntos y un mínimo muy cercano en los fines de agosto. Tuvimos una recuperación de más o menos un 20% en el mes de agosto, en el mes de septiembre, perdón, y en octubre vimos parte de retroceder de eso que se había ganado en septiembre. Obviamente hay momentos en que el mercado da la sensación de no querer bajar más. Yo cuando les marco muchas veces en el día a día, miren el volumen, hubo días de sensación de estrangulamiento de volumen. Por supuesto que si hay una mala noticia, esto de volumen chico impacta mucho en precios. Pero hemos visto que el mercado no tiene ni fuerza para bajar. El que quiso vender tuvo mucho tiempo para vender y los precios están tan abajo, medidos en dólares y aún en pesos. Hay acciones que están en negativo, ni hablar el sector financiero, están en negativo en pesos en el año. Si ustedes hacen la cuenta en dólares, se dan cuenta de lo que estoy diciendo, es una barbaridad. El Merval está peleando el 0-0 en pesos, con lo cual la caída en dólares es muy significativa. Esto me hace pensar de que en condiciones normales, digo condiciones normales que no se acentúe esta caída que estamos viendo por estas últimas 2 semanas en el mercado americano, que se frene, que se lateralice los precios del mercado americano. Bueno, eso podría posibilitar que el mercado argentino, que la bolsa local termine el año un poquitito mejor, aún suponiendo que vamos a tener, como todo parece indicar, esa suba de tasas de interés en diciembre. Pero tenemos que mirar de reojo lo que pase con el mercado americano. Como defensa a esto, tenemos que Argentina ya cayó demasiado. La mejor defensa que tiene el mercado argentino son los precios. Realmente los precios son muy baratos. Y esto es hablarte del corto plazo. Por eso te decía, son muchos factores para decirte, mira, esto va a pasar la semana que viene. Esto va a pasar de acá a diciembre. Yo creo que de acá a diciembre vamos a terminar en precios más elevados de los que tenemos hoy. Pero yo, mirándolo más adelante, y si me abstraigo de lo que va a ser la elección del año próximo, yo no tengo duda que los precios de los activos argentinos, estoy hablando de los valores de las empresas, son valores muy atractivos, sobre todo en algunos sectores como el sector energético, con la promesa que hoy representa el crecimiento de vaca muerta, con los precios que tenemos en el mercado internacional de petróleo. Hay que prestar atención a las declaraciones que han hecho los directivos de YPF en los Estados Unidos la semana anterior. Hay que prestar atención al foco que el gobierno está poniendo en ese sector de vaca muerta. E inclusive, aún perdiendo este gobierno, si tenemos una oposición razonable, no estoy diciendo si volvemos al populismo y volvemos otra vez para atrás a lo que fueron los años anteriores, porque tampoco estamos en una situación como la que se encontró el primer gobierno de Kirchner, donde hay mucho para poder entregar. Acuérdense que en aquel momento estábamos con la soja de 600 y hoy venimos de una situación totalmente distinta. Venimos de una situación donde hay bastante para ser más racional y empezamos ese camino de explotación de un recurso natural importante. Estamos entrando en épocas de balances en Argentina. Cuando está terminando o ya llegaron la mayoría de los balances en Wall Street, empiezan a llegar los balances en Argentina. Y cuando hablamos de los balances en Argentina, hay que decir, el viernes ingresó el primero, que es una de las empresas
que yo siempre pongo en una cartera. Hay muchos que me preguntaron qué cartera podría ser. Yo soy inversor de mediano a largo plazo en las acciones. Para aquel que quiere comprar de corto plazo es bastante difícil hacer una selección, pero cuando uno estira un poco la visión, indudablemente es más fácil escoger buenas compañías. A mí me gustan las empresas exportadoras porque, entre otras cosas, incluso con este marco, con esta política monetaria que ha diseñado el gobierno, el dólar no se puede atrasar porque esas bandas entre las cuales tiene que flotar el dólar se van ajustando 3% mensual y se van a volver a evaluar en el mes de diciembre. Esos 34 pesos que son el piso de la banda, ustedes lo tienen que agregarle un 3% para fin de este mes, lo que está dando 35 y moneditas, 36 y algo a fin de noviembre y 37.15 creo que daba el fin de diciembre. Si ya en diciembre la inflación se mantiene en orden al 3% como especula el gobierno, habrá que ver si esto se concreta, ahí ya vamos a estar viendo que el dólar se va a estar manteniendo en términos reales y tenemos, por supuesto, un año con una inflación altísima que va a rondar el 45 y tal vez un poco más, pero una depreciación del peso que está en el orden del 100, con lo cual hay una mejora del tipo de cambio. Y las empresas exportadoras, si bien en muchos casos le han aumentado muchos costos porque tienen una gran cantidad de costos en dólares y también parte de su deuda en dólares, indudablemente esto les va a mejorar la ecuación. El balance de Siderar, para no irme muy por las ramas, que llegó el día viernes, si bien está la síntesis, hay que verlo después en detalle, trajo un número realmente importante en el crecimiento de las utilidades del tercer trimestre, en lo que tiene que ver con la utilidad distribuible, antes de los resultados integrales que también crecieron muchísimo. Esto tiene que ver con la evaluación en dólares de las compañías que tiene Siderar en el exterior, de las cuales es controlante. Pero la ganancia de Siderar, para hacer un número redondo, en 6 meses ganaba 3.000 millones y en 9 pasó a ganar de 6.000 a 9.000, es decir, ganó en 3 meses el 50% de lo que había ganado en los primeros 6. Obviamente esto debe tener que ver mucho con el tema de evaluación, pero también hay que marcar que le mejoró muchísimo el patrimonio. Hay un salto importante en el valor del libro de Siderar que supera, ojo, no hay muchas compañías, supera los 15 pesos, no me acuerdo, 15, algo, no me acuerdo el coma, con una acción que hoy está cotizando 14 moneditas. Esa es una buena empresa para tener en cartera, que indudablemente, claramente está subvaluada. Y además, yo creo que también debe estar impactando en el precio de esta compañía todo el problemita que está teniendo, problema, pongan ustedes el adjetivo que quieran, el tema de los cuadernos, el grupo Techin, Roca, etcétera, etcétera. Hay otras empresas que tienen que llegar balances. Tenemos hasta los primeros 10 días de noviembre para recibir el grueso de los balances. Hay empresas ligadas al sector exportador como San Miguel, que creemos que el balance que tiene que venir, sobre todo porque hay gran parte de las utilidades que tenía que mandar en el segundo trimestre, que por un tema contable se trasladaron, cambiaron la metodología, ellos mismos lo explicaron en el balance anterior y se va a ver reflejado en este tercer trimestre, así que atención ahí. Esperamos un muy buen número de San Miguel, esperemos que lo confirme. Las empresas ligadas al sector energético, empresas ligadas a Vaca Muerta. Algunos me preguntaban por Transportadora de Gas del Sur. Yo creo que es un muy buen proyecto a futuro y es una empresa que está haciendo asociaciones para empezar a exportar parte de líquidos de gas natural, incluso asociándose con algunas empresas norteamericanas. Está haciendo un desarrollo en Vaca Muerta, es una de las empresas ligadas al sector, está creciendo mucho. Y de cara a futuro es una promesa. A los inversores americanos les gusta mucho TGS. Obviamente no podemos disociar esto de lo que pasa con el mercado en general, simplemente estoy marcando dentro de los distintos sectores cuáles son las empresas que me parece que están bastante rezagadas. Lo mismo sucede con el caso de Central Puerto, una empresa que tiene múltiplos bajísimos. Indudablemente todas las empresas que tienen precios regulados tienen ese problemita. No se sabe si yo tengo miedo con los bonos
lo que puede pasar, si voy a tener un default. Imagínense un inversor externo que me va a comprar una empresa ligada a los servicios públicos, que el precio depende del gobierno. Y si me cambia el gobierno, ya sabemos todo lo que pasó antes. Entonces, todos los precios que nosotros estamos viendo de todas las empresas ligadas al sector servicios tienen esa espada de Damocles por delante. Yo le podría decir a ustedes 50.000 cosas, hablarles de balance, pero esto es expectativa pura. Entonces, acá también hay un retraso relativo. Yo le puedo hablar de las bondades de las compañías. Le puedo decir, mire, Central Porto está recontra regalada, no regalada, pero tiene el riesgo regulatorio por delante. Lo tiene. La misma Pampa. Dentro del sector energético, Pampa, Central Puerto y Transportadora de Gas del Sur son claramente dentro de lo mejor del sector. Ahora, empresas exportadoras. Tenemos el caso de Sideral. Tenemos el caso de San Miguel. Y una empresa que no nombré hasta aquí y que me parece que tiene bastante futuro por delante, que tiene algunos sí, tiene algunos condicionantes, es YPF. YPF tiene muchísimo para crecer. El desarrollo de Vaca Muerta es algo que indudablemente le tiene que jugar a futuro, pero como ha dicho su número uno, su presidente de los Estados Unidos, lo que tiene planificado YPF de cara a futuro es enfocarse más en el negocio petrolero y no tanto en el negocio de gas, en el negocio petrolero. Por supuesto, ya que nombré el tema gas, acá también hay algunas cosas que se tienen que dilucidar. Todo ese tema de las tarifas que hicieron tanto ruido, que nos querían cobrar a los consumidores por el consumo postergado, bueno, esto se va a definir cuando cierre el último trimestre del año, que las distribuidoras le deben a las productoras, porque así estaba pactado, pero no se sabía todavía qué tipo de cambio, que el gobierno en parte se va a hacer cargo, hay una parte que lo va a tener que negociar con las empresas petroleras. Bueno, esto de alguna manera también está jugando allí, y una de las empresas a la cual más impacta es YPF. El 40% le pega a YPF de todos estos ajustes. Y tiene algunas otras cosas por allí que uno las podría contabilizar como las cosas negativas que tiene por delante. ¿Y de qué estoy hablando? Del famoso juicio en Nueva York, el juicio de la estatización que hizo la expresidenta, y que de alguna manera todavía está en los tribunales americanos, y que no sé, si bien va a demorar muchísimo, cada tanto cuando sale a la luz es como una espada de Damocles pendiente para la empresa estatal. A propósito de esto, muchas veces, es un paréntesis, muchas veces escucho hablar de la estatización de YPF. La estatización que le pagamos a Repsol. ¿Se acuerdan cómo le pagamos a Repsol? Con bonos externos serie 2024, el AI24. Ese fue el bono con que se le pagó a Repsol. Todavía no se pagó ningún porcentaje de amortización de ese bono. Lo que se está pagando es la renta. Recién ahora, en mayo del año próximo, este gobierno va a pagar la primera cuota de amortización. O sea, en la práctica, lo que se está empezando a pagar ahora es aquella estatización de YPF. Tengo preguntas por APBR también. APBR pagó hoy el precio de la anticipación, el famoso dicho bursátil, comprar con el rumor, vender con la noticia. Esto no quiere decir de que el futuro para Petrobras Brasil sea malo por delante. Al contrario, soy de la opinión de que es una gran empresa con un enorme futuro por delante, y que si Brasil empieza a crecer, tiene un panorama por delante muy importante, sobre todo porque el precio del petróleo que ha subido en el mundo no solo nos sube a nosotros los argentinos, también favorece a las empresas, y APBR tiene un desarrollo muy importante en el presal. La actual conducción de YPF ha hecho un enorme trabajo al reducir el endeudamiento de Petrobras Brasil. Ahora, también hay que decir, y acá sí me pongo en operador, en alguien que mira el mercado de corto plazo en el día a día, que ha tenido una suba formidable por toda esta expectativa
de las elecciones y de Bolsonaro, cosa que finalmente se dio. Entonces el mercado tiene que hacer una suerte de digestión y luego va a continuar, probablemente va a continuar, salvo que el mundo se complique y que esto que estamos viendo de la reacción de Estados Unidos se profundice. Mi visión es que lo de Estados Unidos es una corrección un poco más importante, pero no un inicio de un mercado bajista. Ojalá no me equivoque, de todas maneras el mercado siempre tiene la razón, y si vemos que esa corrección se profundiza en tiempos y en porcentajes, entonces estaremos hablando de algo un poco más importante. Me preguntan si las LELIQ es una bola de nieve y qué pasa si no baja la tasa. La verdad es que yo he leído muchos comentarios y está muy dividida la biblioteca con respecto a la bola de nieve de las LELIQ. Vuelvo a contar lo que a mí me parece relevante con respecto a este tema. En primer lugar, no todos los pasivos del Banco Central están remunerados a las tasas de la LELIQ. Hay muchos pasivos que están remunerados a tasa cero. La tasa de las LELIQ hay que mirar el rendimiento real y compararlo con la tasa de inflación. Lo que sí sería preocupante si los niveles de inflación empiezan a bajar producto de las tasas y que las tasas impactan sobre el nivel de actividad, y obviamente esa es una consecuencia indeseada, y esto se traslada a una reducción de la inflación y las tasas no bajan, bueno, ahí sí estamos en un tema preocupante. Con respecto al tema del costo financiero que esto tiene para el gobierno, digo, hay que tomar el conjunto de los pasivos que tiene el Banco Central, no solo el tema de las LELIQ. Y el tema de las LELIQ es un tema mucho más manejable de lo que se cree para el Banco Central. Es mucho más manejable. No estoy diciendo que sea fácil. Ahora, ya que estoy hablando de los costos financieros, quiero aclarar otra cosa que tampoco se dice mucho y que no hay mucha lectura, no aparece demasiado en la prensa. El gran vendedor del dólar en los mercados de futuro es el Banco Central. Si ustedes se acuerdan cuánto valía el dólar a fines de agosto, fue cuando tocó, si ustedes se fijan ahí en los videos de Instagram, no me puedo olvidar el video del 30 de agosto, que fue por ahí que mi hijo me decía, viejo, empezamos a hacer algo de Instagram. Yo me agarraba la cabeza a veces cuando veía algunas cosas, algunos comentarios en televisión, algunos malintencionados, otros no, pero la verdad es que quería aportar un granito de arena y así nacieron estos videos de Instagram con todo el poder de síntesis que nos da ese minuto que nos permite la síntesis. Y yo empezaba ese día, ¿cómo te digo que no compres dólares? Fue el día que el dólar tocó el máximo, 42, 43, fue una casualidad, reitero, no tengo la bola de cristal. Pero ya desde ese momento el Banco Central estaba vendiendo dólares en los mercados de futuro. Ustedes agreguen esos dólares desde allí, esos precios, más tasas de interés. A estos niveles el Banco Central está ganando mucho dinero. Pasado mañana vence octubre. Habrá que ver el número, la utilidad que el Banco Central tiene por estos vencimientos de futuro. La idea es que si el dólar llega al piso de la banda, el Banco Central emite esos pesos que no los va a esterilizar, es decir, no los va a chupar del mercado como hacía antes con la LEVAC, emitiendo LEVAC para sacarlos del mercado, los deja en el mercado, eso actúa como lubricante y eso hace bajar las tasas de interés. Solo Dios sabe si lo va a conseguir. Este es el plan, esto es lo que el gobierno está pensando. Por ahora les va funcionando. Les quedan solamente 2 semanas. La del 21 de noviembre es el próximo vencimiento de las famosas LEVAC y el de diciembre que ya no se renuevan y ahí se terminan las LEVAC. Ahí se acaba uno de los grandes cucos que había de dinero por parte de los particulares que se podía ir al tipo de cambio. Así que, bueno, roguemos que puedan ir llevando esto adelante. La verdad es que los argumentos para que puedan seguir subiendo los precios regulados, suba de tipo de cambio, hemos visto que desde los máximos de fines de agosto el dólar se ha mantenido abajo, ha bajado incluso en septiembre y octubre está terminando en negativo. Y el petróleo, otra cosa que impacta con las naftas, más allá de que hay un aumento creo que del 5% que está programado para adelante, también hacen pensar que para adelante vamos a tener menos aumentos programados en esos precios regulados que rebotan en la inflación.
Me quedan muchas preguntas pendientes. Acá me hacen preguntas Transener, Valo, PGR es la ex Andes Energía. Con respecto a Transener, nada, lo mismo que dije antes de las empresas con precios regulados. Si es por balance, es muy barata. Lo que la frenó a Transener, creo yo, es la idea de que tenía un precio que en aquel momento se hablaba al tipo de cambio de su momento por la venta de las acciones que tiene el gobierno, de un precio que rozaba los 70 pesos. Hoy, si llevamos ese precio a dólares, daba más que eso. Es una empresa que a estos niveles de rentabilidad es muy atractiva, pero de vuelta, el riesgo para mí es el tema regulatorio. Si se respetan los contratos de todas las empresas de energía, estamos para que exploten. Y lo digo así sin eufemismo. Esto no estoy sugiriendo que nadie vaya a comprar, porque no sé qué va a pasar con los precios regulados de acá para adelante. Pero Transener es una muy buena empresa. Valo, el grupo financiero Valores, han subido, ellos están comprando acciones en el mercado, han subido el precio de venta a 5 pesos con 50. El problema que tiene Valo es un juicio pendiente por aquel famoso juicio que le hizo un ex agente de bolsa, que fue en algún momento directivo de Caja de Valores, estoy hablando de Norberto Guisin, que se los habría ganado en primera, segunda instancia, y esto está a nivel corte, y esto es el talón de Aquiles que tiene el grupo financiero Valores. Si tengo que hablar de los balances han venido mejorando, y junto con el sector financiero tienen números realmente ratios bastante bajos. El punto es, todo el sector financiero está bajo fuego. ¿Por qué está bajo fuego? Por lo que pasa con los títulos públicos. Están muy asociados los bancos con los títulos públicos, y además el problema que están teniendo es el aumento de los índices de incobrabilidad. Esto es lo que está impactando sobre los balances de los bancos. Por supuesto, ahora vamos a tener una tanda de balances que van a mostrarnos cómo esto ha estado impactando en un trimestre muy importante. De acá va a surgir o un envión para los bancos que lleven a recuperar gran parte del terreno perdido, o que de alguna manera justifique las actuales valuaciones. Muchachos, bueno, les tengo que agradecer por el tiempo que me han dispensado. Sé que tenemos muchísimas consultas. Vamos a ver si en los próximos comentarios intento contestar algunas a medida que vayan apareciendo muchas de las especies, muchos de los balances que ustedes me preguntan. Y nuevamente les agradezco por su atención, y bueno, y le agradezco a Pablo que me está armando todo este circo y me transmite todas las preguntas que ustedes me hacen. Bueno, buenas tardes, muchas gracias.